Cuando inicié este camino de predicar la palabra, pensaba que con el tiempo se iban a mitigar los miedos y las ansiedades, y descubro que se acentúan. La ansiedad, el temor, porque la palabra es sagrada. Esto me invita a ser muy responsable con Dios, con su palabra y con los que escuchan la palabra. Este estudio que compartiré con ustedes surge de la reflexión, de la observación de la vida del ministerio en consonancia con la palabra, con observar lo que dice la Escritura. Y espero que al final de estas reflexiones, como decía César, quedemos meditando, confrontados y tomando decisiones. Dice el salmista: ¿quién podrá discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19, 2. La pregunta, por ser retórica, su respuesta es obvia. Nadie. Uno puede ser librado de los errores de diferentes maneras. Y una de ellas es a partir de alguien que nos observa, alguien que nos aprecia y nos haga ver nuestros propios errores que a nuestros ojos son ocultos. Cuando leemos la carta a las iglesias del Apocalipsis, exceptuando a Filadelfia, el Señor exhorta, los invita al arrepentimiento, a corregir las cosas que están mal. Y cuando el Señor habla, hay que callar, hay que recibir, hay que corregir. Pero cuando uno está haciendo las cosas bien y todo está respaldado por Dios, ¿aceptaríamos que una persona nos dijera: no está bien lo que haces? Y se acentúa la exhortación cuando esa persona que nos dice esto no la tenemos como una autoridad sobre nosotros. Eso de recibir esta exhortación se requiere por parte del que exhorta valor, y del que la recibe humildad. En esta mañana vengo a traerles una palabra que nos invite a revisar lo que estamos haciendo y que seamos sensibles de recibir la exhortación de alguien que nos aprecia, o quizás no tanto, para tomar los correctivos necesarios. Y les invito que mientras compartimos esta reflexión, piense que puede ser su caso. El eje central de esta reflexión está en el presupuesto: no está bien lo que haces, basada en el libro de Éxodo, capítulo 18. Dice así la palabra de Dios: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos,
El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció al día siguiente que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo que está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán
ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Gracias a Dios por su bendita palabra. Dos asuntos para tener presente en esta reflexión. Uno tiene que ver con todo el libro de Éxodo y otro con el pasaje en sí. Con respecto al libro, el capítulo 18 termina la primera división del libro de Éxodo, que además de ser un alto en la narrativa de los prodigios que Moisés nos viene contando, liberación del yugo de Egipto a través de las plagas, el paso del Mar Rojo, las aguas de Mara convertidas en agua dulce, el maná milagroso, el agua que brota de la peña y la victoria sobre Amalek. Es a la vez también un alto en el liderazgo de Moisés, donde Jetro ha llegado con su familia, le escucha los prodigios que Moisés le cuenta. Jetro observa a Moisés, lo aconseja y finalmente desaparece. Cuando yo veo esta estructura del libro, en ese orden de ideas, no sabemos si Moisés está considerando la intervención de Jetro como un asunto prodigioso. Él viene contando maravillas que Dios está haciendo en el desierto. Y no sé si este asunto que está contándole ahora, que está contando Moisés en esta parte, tiene que ver cómo Jetro le salvó la vida. Porque ciertamente hay consejos que salvan vidas. Lo que sí está claro es que Moisés ha colocado este evento en el marco que cierra las señales antes del capítulo 19, que es ya el corazón del libro. Porque en el capítulo 19 empieza el asunto del pacto y de allí salen los siguientes capítulos hasta el 40, donde ya desciende la presencia de Jehová sobre el tabernáculo. Entonces, uno queda con esa lectura. ¿Será que Moisés nos está contando esta intervención de Jetro como un asunto milagroso, prodigioso, de cómo Dios salvó su vida a través de un consejo? Esa pausa que Moisés hace en este momento del camino nos muestra a un Moisés más humano, más vulnerable. Está sujeto a desaciertos que amerita ser aconsejado y toma los correctivos. Y esto cobra mucha fuerza en tanto que creemos que Moisés escribió la Torá. Él no hace una edición de su liderazgo, él muestra allí también sus falencias y su vulnerabilidad. Ahora, en cuanto al pasaje que hemos leído, podemos ver que hay dos diálogos fructíferos.
Del 1 al 12, Jetro oye a Moisés y responde con acciones concretas. Y del 13 al 24, Moisés oye a Jetro y sigue su consejo. Entonces, esta exhortación de Jetro, en la que me estoy enfocando, no está bien lo que haces, se constituye en un consejo que preserva la vida, preserva el ministerio, preserva la familia y preserva al pueblo, a la congregación. Rápidamente, en este primer diálogo donde Jetro oye a Moisés, del 1 al 12, dice que Moisés le cuenta las maravillas que Dios ha hecho y cómo liberó al pueblo del yugo egipcio. Jetro lo escucha, le ha llevado a la esposa y los hijos a Moisés. Y termina Jetro diciéndonos el texto que se alegró, bendijo a Jehová, conoce a Jehová, ofrece sacrificios a Jehová y cierra este momento con un banquete sagrado, Aarón y los ancianos. El segundo diálogo, aquí tendremos un poquito más de elaboración. Surge a partir de lo que Jetro observa en la forma como Moisés hace su trabajo. Y aquí hay dos detalles que me llamaron mucho la atención. El primer detalle en este segundo diálogo es que inicia el relato en el versículo 13 diciendo: aconteció al día siguiente. Moisés se sienta a juzgar al pueblo. Al día siguiente. Me llama la atención porque Moisés acaba de recibir a su familia. Acaban de llegar después de mucho tiempo sin verlos, sin compartir con ellos. Pero su condición de liderazgo pudo más que la de esposo y la de padre. Y nada puede estorbar su ministerio. Es más, Séfora, Gerson y Eliezer deben entender que yo soy el líder. Veo a un Moisés en piloto automático, haciendo lo mismo de todos los días en forma rutinaria, en forma instintiva. Pero alguien que lo observa se percata de cómo están las cosas, porque Moisés, repito, sigue en forma rutinaria como si nada hubiese acontecido. No hay una expectativa, no hay un sentarse con la familia. Todo siguió su curso normal. Entonces ya uno lee esto y surgen los cuestionamientos. ¿Cómo hubiese reaccionado yo, usted, después de semejante trajín ministerial que aparezca su familia? ¿Qué lugar ocupa la familia en esos ajetreos ministeriales? Recuerden, esto ocurrió al día siguiente que recibió a su familia. Un segundo detalle que me llamó la atención en este diálogo es que desaparece de la escena Jetro como sacerdote de Madián y aparece el mismo nombre de Jetro, desaparece. A partir de este encuentro con Moisés, solamente aparece el suelo. Lo que me hace pensar es que Moisés recibe el consejo desde esa posición. Es mi suegro el que me está hablando.
El suegro no se quedó en la contemplación del gran líder de Dios que venía haciendo portentos y maravillas. Él lo observó en la cotidianidad. Y a partir de lo que observa, surge el consejo. Quizás Jetro está pensando en Moisés, en el pueblo, pero también en su hija y en sus nietos. ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo todo el día? ¿Por qué estás tú solo en esto? Y Moisés le contesta, es que vienen a buscar de Dios y yo soy el oráculo. Yo les tengo que decir lo que Dios quiere para ellos. Yo declaro las ordenanzas de Dios. Parece que Jetro no quedó contento con esta respuesta. Jetro vio a Moisés, recibió su reporte de maravillas y portentos, pero esto no le impide dar un consejo que surge, repito, de lo que observa en el día a día de Moisés. Él sabe que está frente a un líder excepcional, pero no le tiembla el pulso ni le tiembla la voz para exhortarlo. Cuán difícil es enfrentar momentos así. Uno piensa en Natán con David, esa confrontación a través de la parábola, porque no es fácil enfrentarse con un líder de esta talla. Por este hombre dice, no está bien lo que haces, desfallecerás tú y el pueblo porque el trabajo es demasiado pesado, no puedes hacerlo solo. Jetro no viene cargado de manifestaciones espirituales, no viene cargado de Dios me dijo. El consejo surge a partir de lo que ha observado. Notó que este hombre iba rumbo al desgaste, vio que era ineficiente atender a tanta gente y deja ver una sincera preocupación por su yerno. Y repito, de paso por su hija y por sus nietos. Es importante anotar que él no le dice a Moisés que deje su responsabilidad como fuente autoritaria, legislativa, porque comprende que Moisés tiene un encargo divino. Él quiere aliviar la carga para que pueda vivir más y mejor y seguir avanzando en lo que Dios le ha encomendado. Ahí está el consejo. Escoge hombres de buen testimonio, temerosos de Dios, amantes de la verdad, para que no se parcialicen y que aborrezcan la avaricia, para que no sean sobornables. Enséñalos, delégales. Tú sigue con los casos más complejos, porque Moisés, así como lo estás haciendo, no está bien. Moisés oyó al suegro, hizo todo lo que le dijo, y surge aquí el nuevo ordenamiento jurídico para atender casos en Israel y termina con la despedida del suegro. ¿Qué consejo? Consejos de este talante salvan vidas, familias, ministerios y congregaciones. Algunas reflexiones e implicaciones para nosotros
¿Qué estamos haciendo? Y si las cosas están saliendo muy bien, también ameritan revisión. Considerar en ese mundo del bienestar qué cosas estamos haciendo mal. Uno entiende que los consejeros han sido parte de la historia de Israel. Allá encontramos a David con Aitofel. Encontramos a Roboam pidiendo consejo a los ancianos y a los jóvenes. En la historia, presidentes, reyes, líderes, pastores tienen consejeros. Pero qué bueno que sean consejeros que tengan esa capacidad de decirnos, revisa, porque no está bien lo que haces. ¿Cómo reaccionaríamos ante semejante exhortación? En este tiempo yo estoy orando a Dios y puede ser una oración muy personal, muy tenida en poco. Que Dios levante un consejero para las naciones, a un Putin, a un Zelensky, a un Biden, a un Macron, a un Duda. Si tan solo escucharan un consejo, no está bien lo que hacen. ¿Cuántos males y daños se evitarían? Pero que empecemos con nosotros, pastores, líderes, siervos del Señor, que tengamos esa capacidad de escuchar cuando alguien se nos acerca y nos dice, revise. Cuánto bien nos haría escuchar esto. Cuando el consejo viene de alguien sencillo, que no es un experto en el tema, sino que alguien que nos ama, alguien que nos observa. Y pensaba en este orden de ideas cuando la esposa se te acerca y te dice, mi amor, no está bien lo que estás haciendo. ¿Cómo reaccionamos? Cuando el hijo, papá, no está bien lo que haces. Ese consejo que llega a tiempo y nos dice, pastor, líder de Dios, cuidado con la familia, tienes a tu esposo en el olvido. No está bien lo que haces. Cuando el anciano le dice en la iglesia, pastor, es evidente que tus estudios no están en la misma dinámica, la misma altura de antes. Cuando la oveja te dice, pastor, no me siento pastoreado. Cuando el amigo le dice, pastor, te veo cansado. ¿Por qué más bien no te dedicas a un tiempo de sabático? Cuando no tenemos esa capacidad de vernos, lo cual es bastante complejo, ¿quién podrá discernir sus propios errores? Dios en su misericordia levanta personas que nos hagan ver lo que no podemos ver. ¿Quién se atrevería a decirle a su líder, a su consiervo, no está bien lo que haces? Y cuando yo pienso en esto, pienso en Moisés. Todo le está saliendo bien. Hay un respaldo de Dios en todo lo que hace. Es decir, lo que hace prospera. Moisés va bendecido, prosperado y en victoria. Entonces, ¿cómo decirle que no está bien? Lo que descubro muchas veces en este ir y venir del ministerio es que en ocasiones nos portamos con carácter fuerte
porque no queremos que se nos metan en el rancho. Y algunos piensan que es una falta de respeto. A veces creemos que somos los únicos que podemos hacer bien el trabajo. Moisés, después de esto, consigue miles, cientos, muchas personas para hacer el trabajo. Así le pasó a Elías. Pensaba que era el único. Y Dios le dijo, hay 7,000 fieles. Hacia los apóstoles, allá en Hechos 6, querían atender todo. Y salen los Esteban, los Felipe. Hay gente anónima cerca de nosotros con capacidades preciosas, disponibles, esperando solamente ser encomendados. Dios nos ayude a atender su agenda y no la agenda de muchos. Hay cosas que quedan en remojo porque nos ocupamos tantas cosas y dejamos la intimidad con Dios, la atención a la familia, agendas muy apretadas, donde la palabra, la oración y la familia reciben solamente migajas. Moisés ha escrito después de semejantes maravillas este capítulo 17. Y para mí entender lo ha puesto como un asunto milagroso, como un consejo salvó su vida, su familia, su ministerio y a la misma congregación. Pero creo que para recibir un consejo de estos se requiere más sabiduría para recibirlo que para darlo. Se requiere, amados hermanos y consiervos, escuchar con atención lo que se nos dice. Se requiere discernir lo que escuchamos. Se requiere un espíritu enseñable. Se requiere humildad y se requiere decisión para ponerlo por obra. Dios nos permita tener jetros en la congregación. Gente sin charretelas, pero que nos observan, que nos aman y quieren lo mejor para nosotros. No se requiere gente que esté cargada de unciones espirituales, que vengan con el mensaje, vive Jehová, en cuya presencia estoy. No estás haciendo bien las cosas, arrepiéntete. Si no, te cortaré del ministerio. No se requiere llegar a esos niveles, sino escuchar y tener el carácter de decir, hay que meditar en esto que me dices. Dios tiene diferentes formas de dar a conocer su voluntad y una de ellas es esta que estamos viendo. Los aduladores sobran, pero cuánta falta hacen los consejeros osados con el consejo de Dios. Y cuánta falta hacen esos aconsejados humildes que reciban el consejo de Dios como si fuese Dios mismo hablando a sus corazones. Ahora entiendo un poco más cuando Moisés nos dice allá en Números que Moisés era un varón manso. Lo que está diciendo el texto es que Moisés llegó a ser manso.
más que todos los hombres sobre la tierra. Se requiere humildad y mansedumbre, no para sentirnos exhortados y regañados, sino invitados, porque en últimas, recibir con gratitud estas palabras: no está bien lo que haces, se convierte en una puerta grande para considerar la vida, la familia, el ministerio y la congregación. Este consejo lo encontramos en el Nuevo Testamento con un ropaje mucho más contundente en boca del Señor Jesús. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí Jesús hace alusión a Jeremías 6:16. Y Jeremías hace aquí un llamado a volver a la Torá. Pero ahora Jesús nos está diciendo: la ley se cumple en mí. Tienen que venir a mí para que haya descanso. Y cuánta falta nos hacen a nosotros, los que ministramos, atender esta invitación. Porque esta invitación es para evitar el burnout e ingresar al club de los quemados. La invitación de Jesús sigue abierta, y clamemos para que Dios nos envíe a esas personas que nos aman y nos digan con amor y con firmeza: no está bien lo que haces. Repito, en últimas, evitará el síndrome del burnout, de los quemados. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame, oh Dios, de los que me son ocultos. Ven en nuestra ayuda. Y usando las palabras de Jesús, el que tenga oídos para oír, úselos. Amado Dios y Padre, gracias por tu amor, porque tomas el trabajo de enviar a un gigante como Moisés, para que abra su oído a su suegro, un hombre que lo observó en la cotidianidad y se atrevió a decirle: no está bien lo que haces. Yo te he rogado que me des un corazón enseñable, oídos para atender este tipo de exhortaciones que pretenden preservarla. A veces somos mal oídos, no tenemos ese oído atento, nos sentimos maltratados, nos sentimos confrontados y no sentamos esa corrección. Allí está la soberbia, el orgullo. Lo que Jesús dijo: vengan a mí yo les voy a enseñar mansedumbre y humildad. La arrogancia, la soberbia, cómo nos envuelve, Señor, y nos impide escuchar a otros, ver que hay otros quizás mejores que nosotros, ver hay otros que nos pueden acompañar en el ministerio. Amado hermano consiervo, no sé cuál es tu experiencia, no sé cómo estás actuando,
Repito, es muy posible que todo te esté saliendo bien, pero aún así hay que considerar qué estamos haciendo mal. Siempre recuerdo las palabras de esos hombres allá al final de los tiempos. Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, profetizamos, echamos fuera demonios, hacemos milagros. Y él diga, no te conozco. Qué dura sentencia. Que nuestra agenda sea para conocerte a ti y que tú nos conozcas a nosotros. Por eso te pido que en estos ajetreos ministeriales, esos errores que no puedo ver por mí mismo, envíes a esas personas que nos ayuden a ver a fin de corregir y así salvar la vida, la familia, el ministerio y la congregación. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén.